Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nueva vez en el jueves especial de Con Nosotros Periodismo con Criterio, la sección Una Luz Entre Nosotros. Y la pasada semana, un tema que se trató y que mucha gente le dio seguimiento y que algunos me llamaron para comentarlo, sobre la justicia, el Poder Judicial, pero como lo establece la palabra de Dios y como lo establece precisamente y como lo hace y como lo desarrolla el maestro de la palabra, el pastor Amor Augusto Victorino. Ahora le entrego la escenografía. Buenas tardes, pastor, y bienvenido. Buenas tardes, Mario, y buenas tardes a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar una vez más en sus hogares o donde quiera que se encuentran viendo este programa y esta sección. Pues la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante, el Poder Judicial, y quiero llegar un poquito más a la raíz de todas estas cosas, trayendo un subtema que es la autoridad, las autoridades. La autoridad es una palabra que la mayoría de la gente, cuando piensa en autoridad, piensa en la ley y el orden, la dirección, la restricción, el mandato, control, piensa en el dominio, también piensa en lo que es sumisión, piensa en el respeto, piensa también en la obediencia. Muy bien. Esas son las palabras que giran alrededor de la palabra autoridad. Yo quisiera leer en la Biblia lo que tiene que decir el apóstol Pablo en cuanto a la autoridad en Romanos capítulo 13, versículos 1 en adelante. Dice así: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a la ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Fíjense, una tragedia de nuestros tiempos hoy en día es que la autoridad se ha convertido casi en una mala palabra. Vuelvo a repetir eso. Y parece como irónico y parece como que si no fuera verdad, pero sí es verdad. La palabra autoridad se ha convertido en una mala palabra en este lado del mundo, en el mundo occidental. Yo tuve el privilegio el año pasado de ir a África, a los países de Ghana y Uganda, y pude apreciar un poco del el concepto de autoridad que tiene esos países de África. Claro, tiene sus problemas con la autoridad, pero en general tiene un entendimiento un poquito diferente la gente del Oriente, pero el Occidente tenemos problemas con la autoridad. Vemos la oposición a la autoridad en todas partes. La vemos en las escuelas. Hay una oposición terrible a la autoridad en las escuelas, en las familias, óigame, y en la sociedad en general. Eso no era así antes. Fíjense, hoy se toleran expresiones de desafío y desorden en la sociedad que hace siglos atrás se hubieran considerado intolerable. Nunca lo que se tolera hoy se hubiese tolerado años atrás. Mario, cuando tú te criaste, Bueno, en tu hogar, había autoridad y se respetaba la autoridad. Eso sí es es verdad. que comienza en el hogar. El fundamento es allí. Hay una permisividad hoy en día que ha causado un desastre en hogares, escuelas y en las vidas individuales. Y es todo porque no tenemos claro lo que es la autoridad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Y la respuesta es sencilla.
Y ustedes van a decir, ¿cómo? Sí, la respuesta es sencilla. ¿Qué está pasando con este asunto de la autoridad? La respuesta se encuentra en una sola palabra. La palabra es libertad. ¿Cómo? Sí, libertad, ser libre. Yo quiero ser libre. Y cuando la gente habla de libertad y ser libre hoy en día, no es como antes. Se está hablando de otra cosa. Es ser libre de restricciones, libre de obligaciones, libre de sistemas. Eso es lo que se está proponiendo. Que cuando un joven, un adolescente dice, yo quiero ser libre, está hablando de eso. No quiero estar sometido a ninguna autoridad. Esa es una libertad que normalmente podemos decir sería en ese caso, por ejemplo, un joven que quiere libertad, no es irresponsabilidad. No quiere tener responsabilidad, claro, obligaciones. Esa es la palabra, porque en los tiempos nuestros, por ejemplo, a mí me hacía, yo no quería ir a la escuela, pero mi mamá cogía un barejón y había que ir a la escuela obligado, con un pan con café que me comía y me iba de desayuno para la escuela y tenía que ir. Pero también los domingos me hacía levantar para ir a la iglesia a las 5 de la mañana. Había autoridad y respeto a la autoridad. Yo quise ser libre, sí, como a los 14 años, quise liberarme, me liberé y me independicé a los 14 años, bastante niño, porque yo era malo y la maldad se paga precisamente con eso, con la justicia. Por eso el juez no es malo, el juez es lo que imparte justicia al malo, pero al bueno no. Eso es lo que dice el juez para el bueno es bueno. Eso es así. Así mismo es. Tremendo tema, pastor, en este momento, porque la verdad es que estamos, eso es lo que estamos ávido de temas así, de educar a la gente, de llevarle mensaje que le llegue. Sí. Quizás le llegue. Sí. Que ya estamos en una situación que a veces uno cree que no le llega tampoco. Le llega. Le llegará. La libertad hoy en día se envuelve el rechazo a la autoridad. Sí, la libertad, eso es lo que envuelve hoy en día, un rechazo a la autoridad. La autoridad es equivalente hoy en día a límites fijos. La libertad para muchos es cortar con los lazos que lo amarran, ¿verdad? Nadie quiere tener autoridad sobre sí. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Todo el mundo quiere ser autoridad, pero nadie quiere estar sometido a autoridad. De ahí la crisis que hoy tenemos de autoridad que está marcando nuestro tiempo. Ahora bien, yo entiendo las malas experiencias. Hay gente que ha tenido malas experiencias de autoridad, comenzando en el hogar, por ejemplo. Padres sumamente ásperos y sofocantes en el hogar, en la escuela, en la iglesia, el jefe, la policía misma y cualquier otra parte del cuerpo político, quizás ha sido lo que ha alimentado ese fuego de revuelta que hay hoy en día y que hoy vemos. Eso es cierto. El efecto es que todas las formas de autoridad se están viendo como paredes de una prisión, donde la gente lo que busca es salirse de ese gran escape, de ese campo de concentramiento ideológico donde te sientes atrapado por la autoridad. La verdad, paradójicamente, pero ineludible, es esta. No hay libertad, oye bien, no hay libertad aparte de la autoridad externa. Voy a volver a repetir eso. No hay autoridad aparte de la autoridad externa. De tú decir, por ejemplo, yo soy mi propia autoridad, una ley para mí mismo. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Y el moralista Seneca así mismo lo decía, no hay una esclavitud mayor que esa, que yo pensar que no hay ninguna ley por encima de mí, sino que yo soy mi propia ley. No, de ninguna manera. Solo cuando yo me inclino ante una autoridad que no soy yo mismo, es que realmente comienzo a ser libre.
Y la gente dirá, pero ¿y cómo puede ser eso? Para eso tendríamos que definir qué es lo que es autoridad. Autoridad es una palabra relacional, de relación, que significa el derecho a gobernar. Implica ciertas cosas, obviamente, implica reclamaciones, se expresa con reclamaciones y se reconoce con el cumplimiento, la sumisión a esas reclamaciones. Y hay varios tipos y fuentes de autoridad. Por ejemplo, están los documentos y los autores, que son autoridades para los asuntos académicos. Hay estatutos, decisiones, que son autoridades para los abogados. Hay los padres, que son autoridad para los hijos cuando están pequeños. Los gobernadores y la policía para todos nosotros. En el reino de la creencia, la autoridad es la verdad. Por ejemplo, en el reino del comportamiento, la autoridad es la moral, la ley moral. Ahora bien, algo para concluir, que tenemos, porque esto continuará, obviamente. Estamos tratando estos temas y queremos llegar a la raíz del problema. El ejercicio, oye bien esto, el ejercicio de la autoridad en sus diversas esferas no es necesariamente autoritarismo. Voy a volver a repetir. El ejercicio de la autoridad en sus diversas esferas no necesariamente es autoritarismo. ¿Qué es esto de autoritarismo? Hay una distinción entre autoridad y autoritarismo. ¿Y cuál es? El autoritarismo es la autoridad corrompida. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo una autoridad corrompida en las diferentes esferas de la sociedad. No estamos viendo autoridad. Lo que estamos viendo muchas veces es una autoridad corrompida. El autoritarismo aparece, oye bien esto, cuando la sumisión que se exige no puede justificarse en términos de verdad o moralidad. O sea, te están exigiendo algo que no puede sustentarse ni justificarse en lo moral y en la verdad. Tenemos, por ejemplo, autoritarismo en el Estado, cuando el régimen que está usa el poder de una manera sin principios para mantenerse en el poder. Un autoritarismo que podemos decir que puede de ahí llegar a una dictadura, hacer lo que yo quiera porque es así. Ay, Mario. Y ahí es que va. Ay, y ahí es que vamos en este momento. Y ahí es que estamos. Ya estamos prácticamente. Estamos utilizando la autoridad corrompida para mantenernos en el poder y seguir teniendo autoridad. Y cuando eso sucede, tú te has alejado de la autoridad que viene de parte de Dios y estás utilizando lo que se llama autoritarismo. Lo tienes también en las iglesias muchas veces, cuando los líderes reclaman el control de la conciencia de los seguidores. Lo tienes en el trabajo académico, en la escuela secundaria, en la universidad, en los seminarios. ¿Cuándo? Cuando debes estar de acuerdo con tu profesor en lugar de seguir la evidencia de la verdad y de por ti mismo convencerte de que es así. Y el profesor quiere obligarte a creer que sea así. Que eso es lo que se quiere ahora utilizar con la ideología de género. Exacto. Y otras enseñanzas como la evolución, etcétera, que nos alejamos de los principios cristianos. Lo tienes en la familia también, cuando los padres dirigen o restringen a sus hijos sin razón. Están siendo autoritarios, no están utilizando la autoridad. O sea que lo podemos ver en el Estado, lo podemos ver en las iglesias, lo podemos ver en el trabajo académico, en las escuelas, las universidades, en la familia, todas esas partes, ¿verdad? Estamos hablando de una experiencia de autoridad degenerada. Y eso, para concluir, el autoritarismo es malo, antisocial, antihumano, antidios. Esa no es la voluntad de Dios y esa no es la autoridad que viene de parte de Dios. Así que en este día Dios nos ayude a lidiar con muchas
muchas veces personas que están en autoridad, pero no manejan la autoridad como a Dios le agrada, sino que terminan siendo autoritarios. Y como dijo Mario, muchas veces esas cosas terminan en regímenes dictatoriales. Así es. Y un mensaje extraordinario para el día de hoy y repito, un mensaje de actualidad. Porque ¿qué es lo que se está viviendo hoy? ¿Qué fue lo que vimos ayer precisamente en el Congreso? ¿Qué es lo que se está pidiendo la mayoría del pueblo, más del 80%? Que no se imponga una modificación a la Constitución para que el que está continúe cuando ya terminó su tiempo. Ya a partir de ahí, es lo que dicen muchos entendidos, se puede convertir en autoritarismo. ¿En qué? En lo que ya estamos viviendo prácticamente, en una dictadura. Y Dios no es eso lo que quiere para nosotros. Así que ahora vamos a cerrar nuestra sección como lo hacemos, con una oración, a ver si la gente le llega el mensaje de Dios y pueden todo esto arreglarlo. Algún día será. Dios está ahí y Él es justo y sabe cómo hacer la cosa en el tiempo que Él entiende que debe hacerse. Y el tiempo, yo entiendo que es ahora. Así que vamos a orar y vamos a llevarle un mensaje a los amigos televidentes, a ver si podemos